Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de entrevistas a través de Zoom. Sabéis que hemos estado haciendo varias por Instagram y vamos a probar con este formato nuevo. Empezamos este ciclo con la doctora Cignoni, que bueno, tenemos el placer de que siempre ha sido colaboradora de las dos ediciones del Congreso Una Sola Salud. Y en esta ocasión está aquí para comenzar este ciclo de entrevistas con un tema que es el abordaje de las patologías digestivas desde la perspectiva integrativa. Para la gente que no sepa su trabajo en qué consiste, voy a leer un poquito la biografía. Ella es médico integrativo desde hace 10 años, especialista en inmunonutrición y nutrición antiinflamatoria. Tiene estudios de posgrado en el área de medicina interna y también es certificada en nutrición integrativa por el Instituto for Integrative Nutrition of Nueva York, si no me equivoco. Sí, correcto. Tu objetivo de trabajo es fomentar la medicina desde el punto de vista holístico, integral, del ser humano. El objetivo es valorar, evaluar y tratar al paciente de manera global mediante estas prácticas integrativas y así obtener unos resultados satisfactorios. Correcto. ¿Correcto? Sí, correcto. Vale, pues bueno, explicado un poquito en qué consiste tu trabajo, te comento, es media hora de entrevista y empezamos, ¿vale? Sí, cómo no, claro. Muchísimas gracias por esta gran invitación. Nada, gracias a ti por además, como decíamos, ayudarnos siempre en las dos ediciones del Congreso Una Sola Salud, que has estado como colaboradora enviando información bueno, y Gracias. difundir el lema, ¿no? Al final del Congreso y estamos muy agradecidos. Así que bueno, Gracias. queríamos contar contigo sí o sí. Bueno, pues primero siempre hago esta pregunta, saber cómo comenzaste a tratar a los pacientes desde esta perspectiva integrativa. ¿Qué fue lo que te hizo, no sé, el chip, ¿no? ¿Por qué cambiaste a este tipo de visión integral? Claro. Bueno, alrededor de 11 años, eh, cuando estaba en el posgrado de medicina interna, pues hubo una persona que me dio como esa, o sea, admiro mucho a esa persona porque tenía ya como 11 años como vegetariano y además yo no entendía el estilo de vida que llevaba. Me llamaba mucho la atención que esta persona se cuidaba muchísimo en ámbitos de deporte, alimentación, nutrición. Y para mí, por la cátedra de medicina, no entendía por qué no estaban las proteínas animales en su alimentación. Me empezó a llamar mucho la atención hasta que pude entender poco a poco cómo era el estilo de vida que llevaba y aceptar sobre todo el tema de que existen alternativas alimentarias para poder sustituir lo que es la proteína animal. Eh, a través de esto pude inculcarlo en mis pacientes, a practicarlo primero yo, entenderlo, procesarlo, investigar sobre todo la parte académica, las alternativas naturales que existen para, sobre todo para sustituir y agregar, que eso no tenía conocimiento en ese entonces sobre este tipo de medicina. Ya luego, investigando mucho sobre todo la parte científica, me llamó mucho la atención el tema del doctor Gerson y su práctica médica, todos los estudios que tenía y cómo abordaba a los pacientes con cáncer. El doctor Campbell también que tiene un lema muy interesante. Eh, pues me introduje en este estilo de vida y lo empecé a aplicar en mis pacientes. Me llamaba mucho la atención que los pacientes acudían de nuevo a la consulta, siendo el tratamiento indicado, quizás a veces aumentábamos la dosis del medicamento y el paciente no mejoraba y sabía que existía algo que necesitaba abordar en ellos, que era la parte nutricional, que como médicos pues no lo enfocamos mucho durante la carrera, los años de medicina. Entonces empecé a dar orientación, guía en estos pacientes. Sobre todo también inicié un posgrado de nefrología, el cual no pude terminar por cuestiones personales, pero durante esos meses de posgrado de nefrología me llamaba también mucho la atención los pacientes renales con diálisis
y que tenían esta terapia, pero tenían que cuidar mucho la parte de las proteínas, los líquidos, y yo desconocía totalmente, sino que solamente teníamos que referirlos a nutricionistas, pero no darles mucho ese abordaje nutricional que necesitaba. Entonces, a raíz de aquí fue que empecé el mundo de la medicina integrativa. Empecé sobre todo a investigar, a estudiar y encontré el Instituto de Nueva York de Nutrición Integral y allí estudié y me dio las bases para afianzar lo que es la medicina interna con la medicina integrativa, sobre todo la parte de las alternativas naturales que podemos agregar en estos pacientes que totalmente desconocen, que son cosas menos invasivas que podemos tratar en ellos, ¿no? Sí. Eso Me fue más parece, que todo sí. lo que inició pues mi cambio a este tipo de medicina más holística. Ujú. Sí, gracias por compartir. Me parece muy interesante el punto que comentas de que antes de recomendar estas cosas a tus pacientes, primero quisiste tú adentrarte en ese estilo. Como no vas a Sí, recomendar nada si no lo he probado yo primero, ¿no? Me parece muy, exactamente. muy, Sí. vamos, Experimentar, sí. exacto, Mm, experimentar todas estas alternativas, los tipos de dieta, estos lemas de estos médicos científicos que dan pues muchas alternativas y yo quería experimentarlo para luego pues aplicarlo en todos los pacientes. ujú. Bueno, nosotros, como decíamos en el observatorio, tampoco es buscar como alternativas, ¿no? Sino complementar lo Complementar. que la medicina de siempre con otras opciones que, como tú dices, a lo mejor un medicamento no funciona, les hace falta algo más y dices, pues vamos a tirar por la nutrición. Y Exacto. complementas, o sea, complementas con tu tratamiento habitual, ¿no? Entonces, al final es Exacto. integrar, o sea, lo dice la palabra Es integrar. integral. Exacto, tratar al paciente globalmente, sobre Ujú. todo la parte emocional, que Sí. quizás ellos están bien, no es la nutrición, pero es la parte emocional que el paciente necesita ser escuchado, la parte afectiva, necesita un acompañamiento para llevar a cabo su tratamiento. Y son cosas que realmente como médico como que dejamos un poco a un lado, ¿no? Y nos Ujú. enfocamos en la terapia farmacológica. Ujú, sí, además a nivel personal me ha hecho mucha ilusión que empezaras así porque yo soy vegana y no ¡Ay, espera, qué sí. gusto! Entonces no esperaba que hubieras comenzado con este tipo de medicina por ahí, así que me hace mucha ilusión. Sí. A nivel personal me hace mucha ilusión. Personal, totalmente. Bueno, pues después de saber cómo comenzaste con esta medicina, vamos a adentrarnos un poquito más. Okay. Y quería saber si algún paciente te comenta que, bueno, a través de diferentes pruebas tiene inflamación. ¿Cómo tratas esto desde la medicina integrativa? Te lo pregunto porque he visto que eres especialista en nutrición antiinflamatoria, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo lo tratas desde la medicina integrativa? bueno, siempre acuden a mí pacientes que tienen biomarcadores inflamatorios, ya sea pues cualquier tipo de analítica, sobre todo los abordo desde el punto de vista nutricional, ¿no? Ujú, Haciendo pautas nutricionales, eliminando tratamientos, eliminando alimentos proinflamatorios, eliminando alimentos alergenos que puedan causar cualquier tipo de inflamación en ese paciente y por ende desarrollar cualquier tipo de patología, enfermedades crónicas. Entonces yo creo que lo primero es ujú, individualizar al paciente y eh, sobre todo hacer el abordaje nutricional con estos alimentos que son bastante agresores para el cuerpo, ¿no? ujú, Entonces, de esta manera los abordo. ujú. Genial. ¿Y en qué casos recomiendas la depuración hepática? Bueno, siempre, como te comentaba, siempre individualizando al paciente, Sí, eso es pero lo primero, sí. sí, porque bueno, no es lo mismo un paciente con enfermedad autoinmune que un paciente pues Claro, con claro. enfermedad crónica, entonces van Mm, a ser abordajes totalmente diferentes. mm, No solo a terapia farmacológica, sino también en la terapia integrativa. ujú, Hay alimentos que son muy agresores y los pacientes con enfermedades autoinmunes no pueden ingerirlos porque realmente hacen sinergias si se combinan dos alimentos, un alimento, entonces hay muchas pautas que son totalmente diferentes en ambos pacientes, ¿no? ujú, Entonces, lo indico y en pacientes que tienen trastornos dermatológicos, pacientes que tienen
obesidad o enfermedades crónicas, diabetes mellitus, hipertensión, que realmente no mejora su tratamiento, inclusive realizando el abordaje nutricional, Ujú, y no hay mejoría o no hay pérdida de peso franca, valorando siempre si el paciente no tiene candidiasis, que es otro tipo de terapia o abordaje, ujú, una dieta específica que deben de llevar, pero siempre en este tipo de pacientes que su terapia no mejora, entonces necesitan un abordaje como es la depuración hepática. ujú. Ah, Entendido. Sí. Interesante también lo que dices de que, bueno, que cada persona necesita su tratamiento individualizado, ¿no? sí. Nos ha llegado siempre casos de, por ejemplo, la doctora Sari Arponen, que estuvo en el Congreso de Una Sola Salud, que decía que por Instagram le llegaban mensajes y consultas de seguidores diciéndole qué probiótico me recomiendas para esto, qué probiótico me recomiendas para esto otro. Y es como, es que, a ver, no se puede recomendar en general, porque No, necesito conocer todos tus datos clínicos, tu historial, en exacto, fin, tus otras patologías que tengas, ¿no? Entonces, bueno, al final exacto. hay que conocer la historia de vida de cada paciente, no se De puede... cada paciente. Totalmente, y además primero hacer la depuración, una depuración hepática que sea guiada, totalmente acompañada, y además luego de que el paciente culmine esa depuración hepática, pues si necesita los probióticos, como dices tú, que el paciente está pidiendo, mire doctora, necesito un probiótico, cuál me recomienda? Pero ya luego realizaba estas pautas, eliminando este tipo de alimentos agresores, ya luego como quien dice, sellar intestino permeable, la microbiota intestinal, ya ahí podemos agregar lo que es el tratamiento con medicamentos como probióticos. Ujú. Medicamentos no, alternativas como probióticos. Sí, sí, entendido. Bueno, en base a que eres especialista en inmunonutrición, ¿qué relación hay entre el sistema inmune y la nutrición? Bueno, este tema me encanta porque durante mis estudios de medicina interna, pues era como el tema que tocábamos muchísimo. Y ya vemos que pues el sistema inmune es el sistema que es el sistema de defensa frente a algún daño o lesión que ocurre en nuestro organismo. Entonces, siendo así, pues la inmunonutrición compone lo que es la parte nutricional del paciente, Ujú, sobre todo extiende las afecciones de la parte inmune o de la inmunidad de ese paciente, entonces engloba como, o sea, vamos a tratar la parte de la inmunidad del paciente y ujú, la parte nutricional. Es decir, si el paciente consume alimentos inflamatorios o proinflamatorios, va a haber una respuesta inmunológica que se va a alterar en el organismo. ujú, Entonces, por ende, va a atacar al cuerpo, va a ser atacado y se van a desencadenar una serie de reacciones químicas en el organismo y la alteración de lo que son los linfocitos T, el complemento, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa. Entonces, todo eso tiene mucha relación. De hecho, yo abordo mucho a los pacientes con patologías autoinmunes que tengan afectado sobre todo el sistema digestivo. Entonces, ujú. todo comienza en el segundo cerebro, que es nuestro intestino. Y cuidar nuestra microbiota intestinal es parte de lo que es el sistema inmune y de la inmunidad para que pues, el paciente pueda responder a la terapia nutricional. Ujú. Sí, como comentas, es que es verdad, muchas veces lo comentamos aquí en el observatorio, que la medicina integrativa requiere y los tratamientos de un paciente activo. Es decir, en este caso, con el ejemplo que pones, al final por ejemplo, si comen, no sé, alimentos que sean grasos o que provocan la inflamación, imagino que tú como su terapeuta recomendarás seguir otras pautas, ¿no? Otro tipo de alimentos. Entonces, Sí. ¿qué ocurre si el paciente se niega a cambiar su estilo de vida y el tipo de alimentos que suele consumir? Primeramente, pues hay que abordar al paciente desde el punto de vista psicológico, Exactamente, claro, claro. hacerles entender sobre todo la parte de que no es lo mismo una persona que pues no tenga ninguna patología autoinmune a Mm, una persona que tenga una patología, una enfermedad crónica.
y van a ser abordajes diferentes y hacerle entender al paciente que no puede consumir un alimento porque ese alimento es agresor para su sistema inmune. No lo va a tomar como cualquier persona adquiere el alimento y no le sucede. Por ejemplo, en el gluten. Ujú. No es lo mismo una persona celíaca o una persona con sensibilidad al gluten o una persona que no sufra de gluten. Claro, claro. Entonces, la distensión abdominal va a ser diferente en cada persona, pero hay que hacerle entender desde el punto de vista psicológico Mm, de que no, o sea, son pacientes individualizados, que tiene este tratamiento, que es de por vida, hacerle entender y sobre todo hacerle responsable de su salud, que él sepa manejar o sepa ella manejar qué alimento puede consumir, qué alimento es inflamatorio para él, ¿sabes? Yo ujú, tengo una anécdota con un paciente con enfermedad de Crohn ujú, y autismo, y fue algo muy lindo, pero también un poco cómico porque hacía rechazo, ¿no? El nivel de intoxicación que tenía pues era bastante grande ujú, y era como un rechazo que tenía hacia mí, no podía, sin embargo pues todo fue a través de la mamá, de su ujú, madre, y pudimos abordarlo poco a poco, fuimos explicándole, ella ayudándome muchísimo, qué alimentos no, por qué debíamos eliminar, y hasta que poco a poco él fue entendiendo y se hizo responsable de su salud. Entonces fue muy cómico porque él no quería hablar conmigo por videollamada. Y mm. entonces era un rechazo, y hasta que llegó el punto de que él le dijo a su madre: mamá, no puedo pues consumir soya, no puedo consumir este alimento, acuérdate que este alimento me inflama. Entonces ya él, a pesar de ser un paciente con autismo y con una enfermedad de Crohn, Ujú, sí. que es bastante fuerte, pues se hizo responsable de su enfermedad y de su nutrición. Entonces, de la alimentación. Entonces fue bastante bonito y es un ejemplo Ujú, de que los pacientes tienen que hacerse corresponsables de lo que es el tratamiento. ujú. Gracias por compartir este caso, porque acabas de ejemplificar dos conceptos muy importantes en un tratamiento integrativo. El primero es autogestión de la salud. Y Totalmente. al final con el observatorio hacemos lo mismo. Nosotros difundimos información científica, pero luego tú decides si quieres aplicarlos, si no quieres aplicarlos, tú te responsabilizas de tu propia salud, de tu propio cuidado. Exacto, Y exacto, tanto mental como digestivo, como tú dices, de nutrición, de estilos de vida, de deporte, al final es un todo que tú eliges cómo autogestionártelo. total. Y el otro concepto que me parece muy interesante es lo que tú dices, explicar el por qué tienes que seguir este tratamiento o consumir estos alimentos, ¿no? No es solo tienes que consumir esto, no, ¿por qué tienes que No, consumirlo? exacto. Hay una conversación previa entre el terapeuta, el médico y el paciente. Me parece muy Correcto. interesante eso. Gracias. Sí, correcto, porque hacen una barrera. No se trata de ser estricto, de eliminar Ujú, los alimentos sin explicarle al claro. paciente por qué lo debemos eliminar. Entonces, estamos acostumbrados a entregarle una hoja al paciente: mira, estos son los alimentos que no debes consumir, pero no le damos alternativas, no le damos un abordaje nutricional, no le damos un menú, no le explicamos el por qué debe Claro, eliminarlos o cuáles alimentos puede sustituir. Entonces el paciente se queda un poco sí. asombrado y no funciona la terapia como tal, por ese motivo. Ujú, interesante. Bueno, estamos llegando ya casi al final de la entrevista, así Tranquilo. que quería recordar una vez más que has colaborado ya en dos ocasiones en el Congreso Una Sola Salud. Quisiera recordar que el lema nuestro es el de aunar la salud humana, ambiental y animal para conseguir una sola salud. Quería saber en qué medida estás tú, bueno, de acuerdo con esta forma de ver la salud, ¿no? De una manera global. ¿Cómo es que has llegado a participar ya dos veces con nosotros? ¿Cómo aplicas este concepto global de la salud en tu día a día? No sé. Bueno, lo aplico de una manera pues integral, ya que llevo algunos años ya con esta terapia de la medicina integrativa, el enfoque holístico. Ujú, Entonces, aunado a esto, pues me pareció de suma importancia brindar o compartir esta información del Observatorio de Medicina Integrativa, porque además de haber catedráticos y especialistas en el área, ujú, pues me parece de suma importancia que
colegas o los médicos o cualquier persona del sector salud, pues domine el tema de en qué se trata la medicina integrativa, cuáles son los aspectos que debemos manejar para que la terapia del paciente pues se lleve a cabo. Y ese enfoque holístico me parece sumamente importante de que todos los médicos pues lo manejen, ¿no? En todos sus pacientes. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo y además que hay que decir que este concepto de One Health no ha sido algo que se ha inventado el observatorio, sino que Exacto. lo recomienda mucho la Organización Mundial de la Salud. Ahora Viene de años. sí, el Colegio de Médicos aquí en España pues ha empezado un plan, ¿no?, para aplicar este concepto de One Health en todas las, no sé, las terapias de los médicos. Entonces, bueno, es una cosa a tener en cuenta y está bien difundirlo por eso, más que nada por darlo a conocer, porque hay mucha gente, y hablo en este caso de los pacientes, que no conocen esto. Entonces, ¿cómo van a aplicarlo en su día a día si no saben que existe, ¿no? Entonces, ahí está la labor de difundirlo de forma online para que llegue a todas las personas. Así que Total. gracias por colaborar con nosotros. No, un gusto. Un gusto. En noviembre te vemos de nuevo otra vez, si quieres. Ah, bueno, preparándonos. Preparándonos para apoyarlos. Pues muchísimas gracias. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo. No sé si quieres añadir algo al final. Bueno, me encanta sobre todo el enfoque de la triada, ¿no? La parte Ujú, de no solamente de ver al paciente o de la salud global, sino la triada que ustedes pues enfocan, que es la parte animal, la parte humana, ujú. la parte ecológica, sobre todo, de medioambiental. Entonces creo que es en estos momentos de pandemia pues es sumamente importante llevar ese enfoque y manejarlo. eh, Hay algo como eres vegana, pues también pues compartimos la parte Sí. de el maltrato animal, pues es un tipo de alimentación bueno, es otro tema que se debe tocar, pero en la parte animal debemos como que tener un poquito más de respeto, un poquito más de cuidado, porque además es energía, ¿no? Es energía, sufrimiento, entonces creo Ujú, que la parte animal es sumamente importante, la parte ecológica para llevar una vida sostenible y la parte humana, pues sobre todo de todo lo que es el enfoque holístico e integrativo ujú. de la medicina integrativa y de lo que es el Observatorio de Medicina Integrativa. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por esta gran invitación y espero pues seguirles apoyando nuevamente en cuanto al Congreso. Pues gracias a ti y contamos contigo para siempre, ya lo sabes. Y nada, Gracias. encantados y te vemos pronto. Gracias, Celeste. Un gusto.